Bendiciones, mis estimados, de parte del Eterno y de su amado Hijo, las personas que han visto en TikTok el mensaje promocional de estos videos aquí en YouTube, pues si los han visto, estarán aquí viendo y analizando personas interesadas en conocer más la intimidad de la doctrina del Hijo del Eterno, ¿sí? Una doctrina en la cual es muy fácil y muy sencilla, ¿sí? Porque todos los versículos se van acomodando al propósito o al llamado que estamos haciendo, que está el Señor haciendo a los hijos de Dios. Entonces, en el otro video habíamos explicado acerca de este tema, ¿cierto? Pero aquí, como la persona que, la señora que me dice que siervo, ¿cómo hago para pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios? Entonces, aquí la única forma, es la única forma de pasar de este estado del reino de las tinieblas al reino del Padre Eterno, aquí, al reino del Padre Eterno, es a través de la sangre del Cordero de Dios. No hay otra forma, es creer en el sacrificio del Hijo de Dios. No hay una forma humana que el hombre diga, no es por mis acciones, porque yo de esto soy bueno, yo esto, yo he regalado, yo he dado. No. De una vez te digo, no. No, es que yo guardo tal día, yo hago esto, yo cumplo la ley. No. Es a través, por la fe del Hijo del Eterno, su sangre preciosa derramada. Fuimos comprados con precio. Entonces, aquí están los pasos por los cuales vamos a llegar a este. Entonces, hablamos en el otro video que tenemos que tener un llamamiento. ¿Por qué un llamamiento? Porque el ser humano aquí está perdido en el mundo. Estos son los hijos de Dios que van a ser llamados. Y estamos perdidos en el mundo. ¿Cómo perdidos? Sí, haciendo normalmente todas las cosas que el mundo nos proporciona. Sí, los lujos, los deseos carnales, la vanagloria de este mundo. Todo lo hemos hecho. Y así han pasado muchas gentes, generaciones, dándole a este mundo debajo del sol, como dice, duro, ¿para qué? Como decía el salmista, a la final todo quedaría aquí, todo va a quedar aquí, ¿sí? Y llegarían otras generaciones a hacer lo mismo. Pero ahora, en estos últimos tiempos, en esta generación, tenemos que darle gracias a Dios por esta generación, porque esta generación es la que va a ver cosas grandes, hermosas. Un día me hice una pregunta cuando yo estaba comenzando en el Evangelio y dije yo, fuera querido yo nacer en el tiempo de los apóstoles para haber visto al Hijo del Eterno y haber hecho todo lo que ellos hicieron y participar de ese poder que ellos fueron por el mundo hace 2000 años predicando el Evangelio. Me hubiera gustado. Pero algo en mí me dice que hoy en día, en esos últimos tiempos, es lo mejor que va a pasar. Yo voy a disfrutar más ahora que hace 2000 años, si hubiera estado allá, porque ahora va a ser más grande. Recordemos que la gloria última va a ser más grande que la primera. Aquí, en este tiempo, en esta generación, la tuya y la mía, vamos a poder ver cosas grandísimas que nunca en la humanidad había pasado. Y muy pronto va a pasar esto. Entonces, continuemos con esta enseñanza. Entonces, el hombre está aquí divagando, volteando, dando tumbos en el mundo, sin un sentido de vida. Cree que nacer, crecer, casarse, multiplicarse y después morir es el todo de la vida. Entonces, en esa lucha entre, no, pues yo trabajo mucho, yo tengo que disfrutar mi vida. Mi vida es disfrutar en placeres, en lujos. Ese es el tema del ser humano. No más. Y todo lo tiene, y hay hombres que todo lo han tenido, pero le falta algo.
Muchas veces uno se propone hacer algo y lo logra, pero aún falta algo en nuestras vidas. Y como seres humanos tenemos un vacío que no lo puede saciar, los lujos, los placeres. Y ese vacío es el Hijo del Eterno. Entonces, cuando el hombre comienza a recapacitar en esto, a recapacitar que en esta vida cómo hemos venir a nacer, crecer, multiplicarnos y morir, que hay algo más. Y eso fue lo que yo me planteé. En mi vida tuve un problema existencial, hubo un tiempo donde tuve un problema existencial, me paré en mis caminos y dije, pero ¿yo he venido nomás para eso? ¿O habrá algo más grande? Cuando comencé a entender el Evangelio, comencé a ver que el hombre, era el Hijo de Dios, tendría que ser llamado para algo más grande, para trascender de esto material a lo espiritual. Entonces aquí vemos, aquí estamos los versículos. Recordemos que el hombre aquí está bajo el conocimiento del bien y del mal, que es un conflicto diario, constante, internamente en nosotros. Pues bien, entonces viene algo que se activa dentro del ser humano y vamos a ver qué dice las escrituras acerca de esto. Entonces nos vamos a Efesios 5. Vámonos a Efesios 5:14. ¿Qué dice? Mire cómo comienza el Eterno interiormente en el ser humano a trabajar y a decir, mire, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Despertar, ¿por qué? Porque estamos dormidos a lo espiritual. Estamos conscientes de este mundo y a los placeres que nos brinda este mundo, a todo lo que nos da este mundo, pero espiritualmente estamos dormidos. Y mire lo que dice, levántate de los muertos. ¿Cómo así? Si estamos vivos, muertos espirituales. Por eso el Señor hace 2000 años le dijo al discípulo, el discípulo le dice, Señor, deja que voy a enterrar a mi padre. Y él dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero eso no se comprendió. Entonces, aquí viene la respuesta. Es porque nosotros en este mundo estamos muertos espiritualmente. Eso pasó hace ya 6000 años en el Edén, donde Satanás corta la línea directa, espiritualmente hablando, entre el Eterno y los hombres. Entonces fue cortado, entonces hemos caído en oscuridad y en muerte, muerte espiritualmente, y comenzó también la muerte física allá en el Edén. Entonces nos tenemos que despertar de ese sueño de retardo que estamos en este mundo, hijos del Eterno. Ustedes y yo tenemos que despertar y hacer que otros seres humanos, otros hijos de Dios también despierten de ese sueño. Y nos levantemos de los muertos y nos alumbrará el Hijo del Eterno. Bien, comienza un llamamiento. Esto es un llamamiento. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 1:9. Vamos a ver qué dice. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Fuisteis llamados, o sea, si el Señor, si el Eterno no mete su mano y despierta a sus hijos, aquí nos jodimos. Porque humanamente es imposible nosotros en la búsqueda del Eterno, humanamente, por decir algo, por decir no, yo voy a buscar al Señor por mis propios medios. Es falso. Eso tiene que ser un llamado espiritual. Ahora, eso que están llamando o que han llamado a buscar al Eterno, eso han sido los hombres. Satanás también se ha disfrazado de ángel de luz y ha comenzado a llamar en todas las generaciones. Recordemos de hace 2000 años, después que se implanta la apostasía, él comenzó a llamar, sí,
pero a las diferentes denominaciones o a los diferentes grupos donde no hablaban o no hablan verdaderamente las cosas espirituales, sino que están dadas a una enseñanza muy terrenal. Se justifican en lo espiritual, pero su enseñanza es terrenal, porque solamente alimentan el oído y el entusiasmo, todo lo que el hombre quiere escuchar humanamente. Ese es un llamado de los hombres. Pero el llamado que Dios da aquí es para acá. Ese llamado que está aquí, que el hombre va a terminar un día aquí, en la sangre del Cordero, para poder entrar aquí a lo prometido, que es el reino del Eterno. Entonces vamos a lo que dice Romanos. Vámonos a Romanos 12 en adelante. Vamos, ¿qué dice Romanos 12 en adelante? Dice: así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que se presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que aquí es donde nosotros comenzamos ya a querer entender y salir ya de lo común, de lo cotidiano, de los perjuicios que dicen la gente en el mundo, comenzar a tener nuestra mirada arriba, a querer buscar del Señor. Y en esto, cuando es el llamado del Eterno, comienza una renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos que nuestro sitio final es aquí, en el reino del Padre Eterno. Entonces comienza una renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues bien, a través de las Escrituras. Las Escrituras nos dan las pautas por las cuales nosotros vamos comenzando a entender la razón de nuestra existencia aquí en este sistema. ¿Y cuál es la razón de la existencia de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios? Es el Hijo del Eterno, su sacrificio. Bien, seguimos. En ese llamamiento, el hombre va a comenzar con una serie de dificultades, porque en la vida, cuando uno comienza a salirse del sistema, el sistema comienza a golpearlo duro, porque Satanás no va a dejar que estas personas salgan, porque sí, no, él lo va a frenar, a tratar de ponerle mucho obstáculo. Entonces comienza una vida de nosotros, de una lucha interna para no querer seguir haciendo lo mismo, sino que tratar de poner nuestra mirada en el Eterno. Entonces viene la fe. Aquí comienza la fe. Después de comenzar a caminar y comenzar a estudiar las Escrituras, entonces en mí comienza a nacer una fe. La fe, porque comienzo a creer en el Hijo del Eterno y su sacrificio. En el Hijo del Eterno y su sacrificio que hizo en su sangre derramada. Entonces, esta fe comienza a activarse. Y esa fe es la que nos va a llevar a nuestro objetivo, ¿sí? Que es ser una nueva creación y nacer de nuevo. Bueno, mis estimados, te invito para el próximo video para que sigamos en este estudio. Bendiciones, muchas gracias.